Me he apuntado a mi primera jam, pero es que además de todo es mi primer videojuego. Te quiero decir, he trabajado en varios proyectos, pero esta es la primera vez que organizo uno desde cero con un equipo que ya tiene algo de experiencia. Os voy a contar lo que en 48 horas hemos hecho y lo que he aprendido. Es una barbaridad. Vais a flipar. Me he apuntado a la Indie Spain Jam de 2023, una jam que se celebra en estas fechas del 18 de septiembre al 25 de septiembre, el cual consiste en tener un videojuego preparado en menos una semana. Ya han pasado 48 horas desde que dijeron el tema. El tema principal es Cae la noche, es decir, tienes que hacer un juego en una semana que contenga este tema principal. La jam cuenta con una serie de patrocinadores y una serie de streamers que actuarán como jurado y que jugarán todos los jueguitos en streaming para que podamos verlos y apreciarlos nosotros mismos. Vale, pues la idea es sencilla. Tenemos una temática, tenemos un equipo. Ah, bueno, espera, el equipo, cierto. ¿Cómo surgió todo esto? Yo, como siempre, tengo como la excusa de que no voy a participar en una jam porque no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Y de repente me contactó por Twitter esta persona. Me dijo, oye, ¿quieres participar en la jam? Y yo dije, no tengo mucho tiempo. Pasaron 2 minutos exactamente cuando de repente dije, oye, me estoy arrepintiendo, me apunto. Con esto formamos un equipo, tenemos 2 programadores que son Guni y Raúl, y tenemos una ayudante para el pixel art que es Irene, que me está echando un cable con todo el tema de los sprites, y aparte para música pues se consigue engañar a Sara López para decirle, anda, vente, participa en una jam por una vez como participante, no como jurado. Y con esto esperamos a la hora a la que sale el tema y según nos sueltan cae la noche, empezamos con una primera reunión de ver qué ideas se nos ocurren con esta temática. Enseguida empezamos a soltar todo lo que se nos pasa por la cabeza. Lo primero que surgió fue algo rollo apocalipsis. Cae la noche, empieza el frío y es la última vez que sale el sol. Es decir, ya estamos en una etapa en la que el sol ha muerto y solo va a ser de noche. Tenemos que hacer algún tipo de supervivencia o contar alguna historia, y eso era como una idea que nos gustaba mucho a todos, pero no nos terminó de cuajar. Enseguida pasamos a varias historias más, como por ejemplo, cae la noche puede significar a lo mejor algo trágico, pero también podemos hacer algo feliz. Por ejemplo, empieza a iluminarse una ciudad y empieza una vida más allá, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, coger algún trabajador de alguna especie de bar o almacén y realizar algún juego relacionado con que por los turnos de noche pues trabajas normalmente solo, en silencio. De nuevo pasamos por muchas más ideas, incluso pasamos por alguna en la que cae la noche y tienes que intentar dormir, entonces tenías que realizar como varios minijuegos con algunas ovejas, ¿no? Pensando pues una valla, y luego el minijuego se va complicando un poco más hasta que por fin pues caía la noche y podías dormir. Todas estas ideas eran maravillosas, no tenían por qué estar mal, sí las desarrollábamos un poco más, pero al final llegamos a una que nos dio como el puntito de lo que queríamos. Al principio el pensar en qué videojuego queremos hacer es lo más complicado, sobre todo con gente que nunca has trabajado, y ese fue el primer problema que teníamos que solventar. ¿Qué decidimos hacer? Lo primero que dije fue, vamos a olvidarnos del tema y vamos a hablar de qué nos apetece hacer. Es decir, en un videojuego puedes hacer un plataformas, una visual novel, algo táctico, un RPG, y también a la hora de dibujar yo tendría que decidir un poco pues qué me apetecía dibujar, algo más realista, algo más cartoony, algo intermedio. Al final, hablando con los programadores, decidimos, por ejemplo, quitarnos las plataformas. No queríamos hacer ningún juego tipo plataformas, pero sí queríamos contar una historia un poco más. En cuanto tuvimos un poco la historia de lo que queríamos hacer, encontramos una idea muy versátil que nos permitía hacer cualquier cosa con la narrativa, decidimos ver un poco qué arte íbamos a buscar y dijimos, vale, tenemos una idea sólida, nos gusta, vamos a dejarla macerar 24 horas. Y así fue como dispersamos en la reunión, y hasta el día siguiente seguíamos soltando ideas por el chat, pensando alguna otra que se nos pudiera ocurrir y darnos tiempo para pensar si esta idea que teníamos tan buena en la cabeza era realmente la que queríamos hacer. Pasaron 24 horas, volvimos a hacer otra pequeña reunión y al final llegamos a la conclusión de que sí, esta idea nos gusta, estamos todos de acuerdo con ella y vamos a empezar a elaborarla. En esa reunión decidimos otra vez ahora un poquito más el arte, decidimos un poco cómo se iba a ver la interfaz, cómo iba a ser el gameplay, cómo iban a ser los personajes, la narrativa, cómo iba a interactuar la música dentro del videojuego, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, la verdad es que pasan un poco por alto, pero hay que pensar que cada videojuego que se hace nuevo, al menos, no las que son refritos o son segundas partes, tienen que pasar por un proceso de qué queremos hacer. Y lo bueno de tener un grupo pequeño para realizar un videojuego es que enseguida puedes pensar en los gustos personales de cada uno y llegar a un punto de acuerdo en el que todo el mundo esté de acuerdo o esté a gusto en un proyecto. Con esto ya enseguida los programadores empezaron a hacer sus locuras de programación, cosas que a veces se me escapan, yo no entiendo una mierda, pero luego si lo veo más o menos me entero. Y yo cogí a Irene para que me ayudara con el pixel art, la cual ella nunca había hecho, y empecé a hacer un tutorial lo más rápido posible para manejarse con el programa y para manejarnos un poco el workflow, el trabajo que vamos a realizar uno y otro, para no pisarnos y sobre todo para avanzar lo más o menos rápido posible sin tener que rehacer cosas después. Y luego por nuestro lado dejamos a Sara totalmente a su bola para que ella haga su composición musical como ella quiera, y no voy a decir nada, pero
qué maravilla lo que está haciendo. En 48 horas teníamos ya, primero pensado la idea, nos dejamos tiempo para ver si era la que queríamos hacer todos, nos pusimos de acuerdo en cuáles eran nuestros gustos personales y enseguida empezamos a hilar un poco de cabos aquí ya cogiendo las ideas que teníamos todos para juntar y realizar un videojuego. En 48 horas he tenido que decidir el diseño de personajes, el estilo de arte que queremos hacer, la interfaz que vamos a utilizar y el gameplay. Todo esto mientras lo compaginamos con nuestra vida diaria, con trabajar, comer, cocinar, etcétera, etcétera. Es una locura. Nunca había participado en una jam, estoy súper motivado, estoy súper contento y os recomiendo a todos pasar por este mismo proceso. Si tengo que daros algún consejo es que estéis las primeras 24 horas para pensar muchas ideas. Si hay alguna que os encaja más a todo el grupo, dejadla a un lado y seguid pensando otras ideas por si esta primera no nos termina de convencer, ¿vale? O si por el contrario encontramos una idea que es mucho mejor y nos apetece mucho más. Si estáis muy perdidos a la hora de buscar ideas, preguntaros a cada uno qué os apetece hacer. A mí no me apetece un juego de plataformas, ¿vale? A mí me apetece hacer un juego de este estilo, ¿vale? A mí me apetece dibujar así, perfecto. Vais cogiendo esas pequeñas apetencias que tenéis cada uno y con eso ya podéis formar vuestra primera base de lo que queréis hacer como un videojuego. A raíz de ahí, las ideas van solas. Y con esto, pues nuestras primeras 48 horas ahora consiste en trabajar como si hubiera mañana, empezar a hacer pruebas técnicas de ver si funciona lo que teníamos en mente y esperamos que en otras 48 horas más ya podamos tener algo que se pueda mover, aunque sea con cuadraditos y muy tosco, para poder decir, vale, funciona, es divertido, podemos seguir avanzando. Espero contaros más el próximo viernes seguramente y el domingo la idea sería la conclusión final. Ahí os contaré ya un poco de todo lo que ha sido el videojuego, seguramente lo tengamos ya para entregar y os diré de qué va. Solamente esperados un juego muy cookie. Chao.